Hola, soy Diani y hoy te quiero mostrar cómo pinté este camino que para mí representa mi camino personal único. Este camino lo descubrí en un paseo que hice por el norte de Tailandia. Lo primero que hago es hacer un dibujo, un sketch de la imagen de referencia, que es esta foto que pongo acá en la parte izquierda de la pantalla. Primero trazo como la línea del horizonte que me va a ayudar a tener como una referencia de cómo voy a distribuir el espacio de la hoja. No va a ser tal cual el mismo tamaño y las proporciones de la imagen de referencia porque esta hoja es más, no es tan alargada como la imagen de referencia, pero pues no importa. Luego hago más o menos como las formas principales, como el camino. No me preocupo demasiado porque quede idéntico, solamente trato de que queden como más o menos las proporciones algo parecidas, porque yo siempre digo que la imagen de referencia simplemente es una fuente de inspiración, pero yo no trato de replicarla tal cual. Aquí trazo más o menos como las ramas de los árboles principales. Pues para tener una idea de dónde voy a pintar. También hubiera podido dejarla sin ese nivel de detalle. Pero digamos que sobre todo empezando, pues es conveniente como que tener esa referencia un poco más detallada. Luego lo que hago es humedecer el papel, toda la hoja con agua, como aplicar una capa de agua con el pincel limpio. Pero lo que me toca hacer acá para que no se me empiece como a doblar la hoja es prensarlo con un ganchito para sostener como plana la hoja y evitar que se empiece a doblar por la humedad. Ya que tengo esa primera capa de agua, lo primero que voy a hacer es aplicar, primero estoy mezclando el color como rosado, voy a aplicar como mi cielo. Si te das cuenta, yo no estoy utilizando los mismos colores de la misma imagen de referencia porque yo generalmente pinto mis cielos de color como rosado. Entonces esa es la razón de que yo estoy eligiendo el rosado para mis cielos. Para mí el rosado es un símbolo de suavidad, de feminidad, y esos son, digamos que, valores importantes para mí, de las cosas que yo quiero mantener y crear en mi vida. Esa es la razón. Luego estoy preparando acá un poco como de amarillo porque voy a empezar a aplicar una capa de color claro, las partes como que están como con más luz en la imagen de referencia. Entonces voy a utilizar el amarillo para empezar a crear esas capas iniciales de luz. En la acuarela siempre se pinta de la capa más clara a la más oscura. Entonces esta sería mi capa inicial clara. Entonces aquí más o menos guiándome de la imagen de referencia, pues voy marcando como esas zonas que en la imagen se ven pues más claras, más amarillas. Luego yo sigo con la siguiente capa que sería, ya empiezo a agregarle el verde, pero a hacer el verde como muy claro. Entonces empiezo a aplicar pues más o menos también viendo la imagen de referencia, pues donde veo que hay un tono verde claro. Trato de aplicar estas capas iniciales sobre todo cuando el papel todavía está húmedo, para que los colores empiecen como a fusionar y empiece como a crearse como esa atmósfera característica de la acuarela.
Aquí le estoy agregando también un poco más de otro tono de amarillo, como más quemado, que por la imagen de referencia también se noto como que hay unas zonas de color como más amarillo quemado, entonces por eso lo estoy agregando. Yo no me preocupo tampoco de seguir la paleta de color tal cual de la imagen de referencia, sino que como que trato de crear mi propia paleta a partir pues de los colores que yo usualmente utilizo en mis pinturas. Entonces por eso es que estoy acá, por ejemplo, agregando un color naranja que seguiría como capa siguiente. Aquí, por ejemplo, también en la zona de las montañas del fondo, digamos que me tomé la libertad también de agregar naranja y empiezo a agregar como color más oscuro, pues para generar contraste. Ahora lo que quiero hacer es levantar un poquito de pintura, de pigmento, sobre todo para crear los espacios de esos troncos que se ven al lado izquierdo, y utilicé una tarjeta de crédito. Bueno, acá sigo como quedando toquecitos de color más oscuro para crear ese contraste. Y pues si tú alcanzas a ver, el papel sigue aún húmedo, así que lo que está sucediendo es que los colores están fusionando. A mí me encanta cuando sucede eso porque pues la atmósfera de la pintura empieza a quedar como muy suave, que es algo característico de la acuarela. Aquí lo que voy a hacer es empezar a pintar los troncos de los árboles. Hay otra cosa, es que como te mencionaba, yo no me preocupo demasiado porque los colores sigan, digamos que tal cual la imagen de referencia. Aquí, por ejemplo, tomé un tono como ocre que es el que tengo disponible en mi paleta de color. Aunque digamos que en la imagen de referencia así de lejos pareciera que es como café, otro tipo de café, yo simplemente tomé pues el ocre que tengo disponible. Y eso también es como mi enfoque, digamos que al pintar con acuarela no preocuparme demasiado para que quede de cierta manera, sino simplemente como que fluir con los materiales y con los colores que yo tengo en mi paleta de color, y simplemente como que permitirme disfrutar del proceso sin buscar que yo esté replicando una imagen ni nada de eso. Aquí lo que voy a agregar es un poquito de café oscuro a un ladito del tronco, para pues darle un poquito más también como de profundidad y volumen al tronco, pero pues de una manera como muy espontánea y orgánica, sin preocuparme como demasiado para que quede exactamente como la imagen de referencia. No, simplemente es como más o menos digamos que mi idea o mi impresión de lo que estoy viendo. Ahora aquí voy a empezar a crear las hojitas que serían como punticos con este pincel, que es como el más delgadito que tengo. Yo generalmente no uso pinceles delgados, pero este es el más delgadito que tengo, entonces yo simplemente hago como toquecitos, como punticas, bueno, no son puntos, sino como toquecitos de color que dan esa impresión de las hojas del árbol.
Aquí también voy a pintar esas ramas que se ven como al fondo, al lado derecho, em, en la figura en la imagen de referencia. Parecieran más claras, pero yo por simplicidad simplemente las voy a pintar también de café. Ahora acá voy a cambiar acá para mostrarte también que voy a oscurecer un poquito más de verde, porque voy a aplicar en algunas zonas una capa de verde más oscuro para crear también como más profundidad, y un poquito también un poquito de definición en algunas zonas. Esto, digamos que, como te das cuenta, no estoy simulando tal cual la imagen, sino estoy creando es mi impresión de este paisaje, y lo que estás viendo son como manchas realmente de color, de mis propios colores. Yo siempre cuando pues pinto me imagino que estoy como que creando mi propia impresión de cómo veo el mundo, por eso no me preocupo demasiado en que quede igual ni que quede como de cierta manera, porque pues esa no es la idea. Acá lo que estoy tratando de hacer es como enriqueciendo un poco como con texturas y como con trazos de en diferentes direcciones la parte inferior. Ahora lo que voy a hacer es unas pruebas de color, porque todavía no tengo claridad sobre qué colores voy a utilizar para el camino, para ese camino de bambú. Aquí ya tenía de otras pinturas, de otras prácticas que he hecho, como este azul como grisáceo. Entonces de repente voy a utilizar ese que estaba ahí seco, bueno, que ya con el agua se volvió a activar. Ahí le apliqué un poquitico como de ocre para ver qué tono me daba. Aunque como te das cuenta yo estoy experimentando, yo realmente no sé exactamente qué color voy a aplicarle al camino. Y bueno, ahí más o menos se ve como que queda como un gris, como un gris, sí, como un gris un poquito verdoso, y yo creo que ese es el que me sirve, el que voy a aplicar para hacer el camino. Vuelvo y te digo, no estoy preocupándome por conseguir exactamente el tono del color del camino tal cual como se ve en la imagen. No es mi intención, es como siempre digo, esta es una idea, es una impresión de ese paisaje que fue el que tomé, digamos, de excusa para mi práctica creativa de hoy. Entonces aquí lo que estoy armando es como mi caminito, y trato siempre como de utilizar trazos orgánicos y sueltos, y no, en este caso pues no continuos, porque quiero crear esa sensación como de irregular, que bueno, el camino era de bambú. En este caso pues digamos que al utilizar el gris de repente se perdió un poco el color o el tono del bambú, pero bueno, no importa. Eso no pasa nada. La idea no es estresarme porque me equivoqué al elegir el tono, no. La práctica creativa tiene que ser algo que me relaje, que yo tome como con ligereza, o si no pierde el sentido. Ahora voy a empezar a hacer como los tronquitos que se ven en la imagen. Esos troncos los voy a hacer de un color pues más café, más oscuro. Y esos no los había dibujado, pero pues no importa, simplemente los creo nuevos en la pintura. Y pues son trazos como muy sencillos, ¿no?
Tampoco me preocupo demasiado con que pinte exactamente la misma cantidad de troncos que aparecen ahí en ese camino. No, eso es una idea, una referencia, pero no me preocupo demasiado porque me queden exactamente el mismo número de troncos. Bueno, ahora voy a pintar el lado como lateral del camino, que pues como tiene como una sombra, entonces va a ser más oscuro, entonces por eso utilicé el café oscuro. Y le aplico un poquito más como de agua para que se funda un poquito como con el fondo y cree como ese tono suave, como casi degradado, eh, con los otros tonos que ya están en las primeras capas. Y listo, ya ese sería pues el resultado del paisaje.